Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 29 de enero del presente año se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz la presentación del libro Nuevo Derecho Electoral en México. Dicha obra está constituida por una serie de ensayos, los cuales fueron coordinados por José René Olivos Campos, magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán. El panel del evento estuvo integrado por Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Octavio Ramos, magistrado de la Sala Regional Jalapa, entre otros, quienes abordaron aspectos interesantes respecto al aporte académico de la obra en mención. La presente obra trata diversos temas con criterios teóricos, jurídicos y de aplicación de derecho que se configuran sus formas que asuma en el ejercicio y en el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y su normativa que regula ahora la vida democrática de la sociedad democrática. En este estudio, en primer término, se aborda la democracia que enfatiza el análisis y las dimensiones de la democracia directa y de la democracia representativa, con la nota distintiva de este último aspecto de un enfoque doctrinal, jurídico y político que se inscribe en el Estado democrático contemporáneo. Hemos querido, con la presente obra, dar a conocer al especialista y a toda persona diversos temas actuales y novedosos de la democracia mexicana, con lo que nos propusimos contribuir al enriquecimiento del acervo del derecho electoral. Hay un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho y no quiero que se lea como coba, pero realmente volver a leer al doctor Manuel González Oropeza me hace pensar en que hay que escribir así. En la primera página, en el primer párrafo, una característica del sistema político mexicano durante los siglos XIX y XX es la intervención de los gobiernos en la postulación y designación de los candidatos participantes en las contiendas electorales, para imponer a quienes habrán de sucederlos. Hacer una afirmación categórica sobre nuestra realidad política que a veces olvidamos o no queremos ver, que también es reconocer las debilidades que hemos tenido como país y después dibujar cómo se ha ido fortaleciendo y en qué momento ha habido un cambio institucional para tratar de revertir estos efectos, resulta provocador. En el primer párrafo uno dice, bueno, un integrante del máximo tribunal electoral del país que se encarga de la defensa de la legalidad y constitucionalidad de los actos materiales de las elecciones, está hablando de que las fuerzas políticas son las que postulaban y direccionaban a los candidatos para suceder al gobierno, que lo fija en el tiempo, que lo dibuja de una manera respetuosa pero consistente, directa y dura. Para mí esa entrada ya obliga a la lectura de todo el documento. Es cuidadoso el doctor Manuel González Oropeza de sus señalamientos, se remite a sentencias y se remite inclusive a trabajos de juicios de amparo que fueron consolidando estos primeros controles de la constitucionalidad de estos actos para llegar a una parte particular, o sea, un tema específico que tiene que ver con los principios que están contenidos en el artículo 134 constitucional. Es decir, entre otros esquemas, principios tan importantes como tiene que ser la equidad en la contienda y como tiene que ser también el ejercicio de aquellos funcionarios públicos que se encuentran en una potestad que no se valgan de los recursos, de la posición ni de las herramientas que nos ofrece el ejercicio de una función para posicionarse frente al electorado. Este artículo 134 tiene una reforma constitucional muy importante, pero la riqueza que yo encuentro en el trabajo del doctor Manuel González Oropeza es que no habla desde la perspectiva general, sino que se enfoca en temas específicos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el ejercicio de los recursos públicos,
con lo que tiene que ver con la participación pública de los integrantes o de los funcionarios públicos que pueden vulnerar el artículo 134 dentro de casos particulares. Es decir, habla de la experiencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfocada en casos concretos que nos permiten identificar una interpretación del artículo 134 en el apartado específico, los distintos ejes en los que se puede manifestar esta exigencia y esta preocupación constitucional y la responsabilidad que tienen los funcionarios, pero también las instituciones para poder detener o disuadir el ejercicio de esta función pública de manera inadecuada. El artículo, sinceramente, me parece que es importante de leer. Resolvimos un asunto muy interesante que involucró a un municipio indígena, Tutla, en Oaxaca. Y allí precisamente se nos presentó un problema, el problema de la conurbación en los municipios indígenas con mayoría de población no indígena, que se da precisamente en el estado y en muchos otros estados seguramente, que los municipios siendo indígenas, la mancha urbana de determinada ciudad va creciendo de tal manera que absorbe a municipios. La Ciudad de México absorbe ya ahora Ecatepec en el Estado de México. Y muchos otros casos se pueden dar. Pero en el caso de Tutla, municipio conurbado con la ciudad de Oaxaca, certificado desde hace muchos años, que tiene una ancestralidad indígena porque la comunidad se ha establecido allí. Ahora la mancha urbana ya llegó y ciudadanos oaxaqueños no indígenas están viviendo en ese municipio. Y ya ahora representan ellos las 2/3 partes de la población del municipio. Es decir, que la comunidad indígena originaria es una 1/3 parte de la población de todo el ayuntamiento. Entonces, evidentemente, los avecindados lo que pidieron es: hágase una consulta popular para ver si cambiamos el régimen municipal, el régimen electoral de usos y costumbres por el de partidos políticos. El pronóstico era cierto, asegurado, de que iban a ganar las 2/3 partes de personas no indígenas avecindados en el municipio. Afortunadamente nosotros lo paramos, y digo afortunadamente porque la discusión no fue fácil, porque evidentemente vean ustedes cómo hay una, hay una confrontación de derechos de minoría contra los derechos de la mayoría. Nosotros generalmente identificamos que la mayoría es la democracia y que no una minoría no se puede imponer a la mayoría, pero aquí en este caso vimos la perspectiva. Es la mayoría la que quiere imponer su sistema electoral a la minoría. Entonces, esa consulta popular no la autorizamos porque tendría como objeto violar el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. Quien desee ver más aspectos de este interesante caso ya estará seguramente en internet en el tribunal. Es muy interesante, la verdad. Esto implica que la justicia electoral cada vez más es la interpretación constitucional de los principios electorales. Desde 1812, cuando fue jurada la Constitución de Cádiz en esta misma plaza, una de las primeras plazas en jurar la Constitución de Cádiz, desde esa primera Constitución, la Constitución es el recipiente favorito de los principios electorales. Por eso la justicia electoral es, en esencia, una justicia constitucional.